Presentamos Conozca al Diputado. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a la información de su podcast Conozca al Diputado, donde vamos a conocer un poco de la vida de don Eli Feinstein-Mintz, quien es diputado de Liberal Progresista. Y don Eli, un gusto tenerlo por acá, conocer otra faceta, conocer a la persona y no un poco más allá, ¿verdad? Del diputado, de esa persona que está ahí frente a un micrófono, presentando mociones, defendiendo proyectos. Hoy queremos conocer quién es don Eli realmente como persona. Muchas gracias, Pablo. De verdad que interesante el espacio. Y creo que siempre es interesante conocer a la persona más allá del político que la gente ve. Sí, porque la gente se deja llevar más que todo por las posiciones ideológicas, y también hay, se lo decía, creo que fue Manuel Morales, hay una idealización, sobre todo por el tema del salario, que los diputados viven muy bien, que los diputados tienen muchas comodidades, pero más allá hay una realidad de familia, hay una realidad de vida cotidiana, ¿verdad?, que no conoce la ciudadanía. Sí, bueno, yo creo que más que una idealización y más que el aspecto ideológico, la gente a veces se forma opiniones por lo que los contrincantes de uno quieren que la gente piense de uno, ¿verdad? Entonces, acerca de mí, porque tengo un nombre raro o porque tengo los ojos claros, hay toda clase de mitos, ¿verdad? Que nací en cuna de oro y carambas que no son ciertas. ¿Dónde nació don Eli Feinstein? En San José, en puro centro de San José, que es Distrito Catedral, creo. Más tico que Gallo Pinto. Sí, o sea, sí, porque por los apellidos uno pensaría que nació en otro país, ¿verdad? No solo nací aquí, mis padres, ambos son nacidos en Costa Rica. Ciertamente los abuelos de un lado y los bisabuelos del otro vinieron de Europa, pero mis papás ambos nacidos en Costa Rica. Mi papá estudió en el Liceo de Costa Rica, mi mamá en el Colegio de Señoritas, y yo nacido aquí, vivido la mayor parte, no digo toda mi vida, porque tuve la oportunidad de salir a estudiar, de trabajar muchos años afuera del país también, pero sí. ¿Qué recuerda de su niñez, don Eli? Uy, que no recuerdo de mi niñez. Nosotros vivíamos por la sabana, por donde está el edificio del ICE. Ajá. Y aquello era cuando mis papás compraron un lote para construir. Eso era un cafetal abandonado. Y la casa de mis papás fue como la tercera o cuarta del barrio. Entonces todo aquello eran cafetales que estaban enmontados, ¿verdad? Y conforme fueron construyendo más casas, fue un vacilón porque eran como dos calles paralelas, y entonces en una calle vivíamos muchos judíos y en la otra calle vivían muchos de origen italiano, y se hicieron dos pandillas y hacíamos guerras. Entonces eran los italianos contra los polacos y toda esa carambada, y como aquello era un cafetal abandonado, uno se metían en los lotes y se hacían cuevas sin que uno tuviera que hacer nada. Simple y sencillamente uno cortaba un poquito de la maleza y se hacía una cueva entre 4 cafetos ahí abandonados, ¿verdad? Y nos escondíamos. Entonces los otros no nos veían cuando pasaban. Había mucha higuerilla. Y nosotros teníamos con otros a un connotado, hoy un connotado médico, ¿verdad? Siempre fue científico loco. Nosotros le decíamos Ciro Peraloca. Alejandro hacía ondas o sea, resorteras, ¿verdad? El arco, ¿cómo se llama? La horquilla de madera con la liga y el cuero, y entonces nosotros teníamos armas superiores a los italianos y nos los apiábamos a higuerillazos, ¿verdad? Y lo otro era que yo pasaba todas mis vacaciones en el Mercado Central, porque mi abuela tenía una tienda, una zapatería en el Mercado Central. Y a partir de los 8 o 9 años... ¿Iba a ayudarle a vender? Iba a ayudarle, o sea, de hecho en la casa me decían, usted tiene que aprender cómo se gana la vida y cómo se llama, y ahí está su abuela, y es una adulta mayor, necesita ayuda, necesita compañía. Mi abuelo, el esposo de ella, murió cuando yo tenía 4 años, entonces ella se tuvo que hacer cargo de todo muy rápido, ¿verdad? O sea, sola, y entonces
desde los 9 años, todas mis vacaciones, hasta que terminé la universidad, yo pasé ayudándole a ella en el mercado central. Al principio, por supuesto, no era mucho lo que uno hacía, uno tenía 9 años. Entonces, cuando entraba una cliente y la muchacha que la atendía le ponía 5 o 6 pares de zapatos para que se probara, después uno pasaba recogiendo y volvía a meter los zapatos en la caja, ir a acomodarlos en la bodega y ese tipo de cosas. Ya después lo fueron poniendo a uno a vender zapatos, ¿verdad? Y entonces había que hablar con la señora y preguntarle qué era lo que quería y cuál estilo, y ir a buscarlo en la bodega y traerlo y agacharse y ponerle uno los zapatos, ¿verdad? Eventualmente mi abuela se dio cuenta que yo era bueno para las matemáticas y era muy desconfiada. Y entonces cuando yo tenía como 12 años, un día me puso en la caja. Pero me puso en la caja bajo prueba, ella parada a la par mía, ¿verdad? Y entonces cuando venían un par de zapatos, el par vale 1,250 pesos y la señora llegaba con un billete de 2,000 y entonces ella me decía, ¿cuánto hay que darle de vuelto? 750. Ah, bueno, entonces sáquelo de la caja y se lo da, ¿verdad? Y me ponía a prueba para que yo no cometiera errores, ¿verdad? O la señora iba a comprar 2 pares de zapatos y una cartera y esto vale 1,250, el otro vale 850. ¿Cuánto es todo? Y sume rápido en la cabeza, ¿verdad? Y entonces me ponía a trabajar en la caja. ¿Qué le enseñó esa etapa en el mercado central? Bueno, primero el respeto profundo para la gente que se gana la vida dignamente, a veces en los trabajos tal vez no los más glamurosos. La zapatería de mi abuela estaba en una de las entradas del mercado, justo en la entrada por donde se llegaba a las carnicerías y a las pescaderías. Y entonces frente a la zapatería de mi abuela se parqueaban temprano los camiones y se bajaban aquellos señores, ¿verdad? Que se echaban una tela blanca encima, se hacían como una capa para taparse la cabeza y se echaban media res al hombro o medio chancho al hombro. Y eso no ha cambiado, ¿verdad? Y eso no ha cambiado. Y yo me les quedaba viendo y yo decía, pucha, si yo tuviera que levantar esa media res, o sea, tenían 9, 10, 12 años, y yo fui muy chiquitillo y muy flaquillo, como hasta los 14, 15 años fue que me empecé a desarrollar y de pronto me hice más alto que el promedio. Fornido nunca fui. Se estiró nada más. Me estiré. Pero yo en aquel flacucho, pecoso, pelirrojo que era, y entonces todos tenían que ver conmigo. Y entonces ahí iba el carajo con la media vaca al hombro y ¿qué machillo? Pura vida. ¿Y cuántas pecas tiene? Aprender a respetar a esa gente que trabajaba desde la madrugada. Ya cuando llegaron al mercado central ya habían pasado por el matadero y el destace y toda la carambada, ¿verdad? Y por supuesto todos los trameros del mercado y como de ahí yo tenía esa particularidad de que yo tenía el pelo rojo y era muy pecoso, sigo siéndolo, pero se me han ido. ¿Cómo le decían, don Eli? Don Eli. ¿Le tenían apodo, sí? En el mercado era que me respetaban mucho. En el barrio me decían banano, me decían zanahoria, de toda clase. Y además, ¿le molestaba? Depende de cómo me lo dijeron. Sí, depende de quién se lo dijera también. En el barrio había una escuela gringa. Ajá. Que se llamaba la Costa Rica Academy, ¿verdad? Y sus primeras instalaciones fueron en el barrio donde yo vivía. Y tenían un profesor de educación física particularmente odioso. Y entonces cuando yo pasaba por fuera, pues yo tenía que pasar caminando frente a esa escuela, y estaba ese profesor ahí. Él era el que iniciaba las burlas y los, qué sé yo. Y una vez me enojé tanto, que me fui y me metí al colegio y me le fui encima. Yo, no sé si tenía 11, 12 años, me le fui encima, según yo, al profesor, según yo, agarrarlo. ¿Y la consecuencia? Él tenía un palo en la mano, me dio un palazo en la cabeza, yo quedé ahí atontado, pero lo despidieron. Okay. Sí. Don Eli, ¿aún visita el mercado?
Sí, ya no tanto como antes, porque, bueno, mi abuela murió allá hace varios años. Vivió bastante, vivió hasta pocas semanas antes de cumplir los 100 años y trabajó en el mercado hasta los 92 años. Pero la tienda la mantuvo una tía mía. Y sigue entonces, La Joya. La Joya. Y entonces yo iba a visitar. Pero sí, ya creo que para la pandemia o algo así, ya mi tía decidió que iba a vender eso. ¿Futbolero? Futbolero. Pésimo. Pero mejenguero. Yo vivía a 300 metros de la sabana. Entonces, todas las tardes o los fines de semana siempre alguna mejenga iba y me metía, ¿verdad? Tenía la particularidad de que no era muy bueno, pero era muy, muy aventado. Y además, soy derecho, pero carajillo tuve un par de accidentes y me destrocé el brazo derecho y aprendí a usar la parte izquierda de mi cuerpo. Y entonces en todo el grupo del barrio no había ningún zurdo. Y entonces yo era el que me ponía de defensa izquierdo. Si me llegaba alguien muy habilidoso, me pasaba rapidito, ¿verdad? Ajá. Pero si no, yo le zampaba una patada y pasaba la bola, pasaba el jugador, las dos no, ¿verdad? Entonces jugaba, me escogían. Eso cuando escogían, yo era de los más malos. Pero me escogían porque era el único que podía jugar banda izquierda. Zurdo. El zurdo siempre titular. el derecho jugando zurdo, ¿verdad? Y me encanta el fútbol. Mi tío, mi tata no era muy futbolero. Mi tío, que es 12 años menor que mi tata, ese sí era fanático del fútbol, ¿verdad? Entonces, cuando yo tenía como 6 años, cometió el error un día de decirme, te llevo al estadio mañana. Y mi tío probablemente tenía como 25 años, soltero. No se imaginó que yo a las 6 de la mañana, yo con 6 años, 6, 7 años, ya le iba a estar jodiendo. A las 6 de la mañana yo estaba marcándole el teléfono y claro, él me contesta, seguro se había ido de fiesta la noche anterior. Pasó. Le digo, tío, ¿a qué hora vamos al estadio? Dice, papito, faltan 5 horas. Yo voy a pasar por usted, tranquilo. Cada media hora lo llamaba yo, ¿verdad? Ya a las 9 lo tenía. Como a las 9 me dice, póngame su mamá, por favor. Y entonces mi mamá me dijo, ya, deje de marcar el teléfono. ¿Y a cuál estadio? Al Nacional. Esto fue en el 71 o principios del 72, poco antes de que se inaugurara el Estadio Saprissa. Me llevó a ver Saprissa San Ramón. Y ahí quedó flechado. Ese partido terminó 5-2 a favor de Saprissa. Aquella fiesta de goles, o sea, imagínense un carajillo, primera vez en el estadio, 7 goles, ¿verdad? Y además, yo no era un carajillo modosito, que en la casa lo tenían así como muy a mecate corto, y todo el mundo gritando, improperios, y árbitro, y tal, y esto, y lo otro, y apenas agarraban los ramonenses la bola, tal, ¿verdad? Y había 2 mechudos que a mí me llamaron mucho la atención, porque a mí siempre me andaba con el pelo cortito. Carlos Solano, delantero central de Saprissa, y Carlos Losilla, que en ese momento era delantero de San Ramón, que después jugó con Saprissa. Y yo no sé cuántos goles hizo Carlos Solano, yo creo que 3 o 4 de los 5. Y Carlos Losilla hizo los 2 goles de San Ramón. Y ese juego a mí nunca se me olvida. Y mi tío me daba pelota, entonces yo gritaba como loco y él me alzaba y me tiraba al aire y dale, Elito, vamos, Elito. Y entonces, fanático del Saprissa. Hasta hoy morado. Hasta hoy morado. Bien. Y hasta hoy disfruto el fútbol con mi tío. ¿Va al estadio? Ya casi no. Dios me bendijo con 3 mujeres, mi esposa y 2 hijas, que no les interesa el fútbol, nunca logré. Las llevé a las chiquillas al estadio. Les encanta el arte a ellas. Son artistas. Las 3, pero nunca logré interesarlas en el fútbol. Y yo tenía un palco en el Saprissa, y de esos que uno compraba en los años 80 o 90 y duraban 20 años. Y entonces cuando se me venció, no lo renové porque los últimos años ya con mis hijas
dejé de ir, ¿verdad? Y francamente me encanta el fútbol, pero entre irme al estadio y estar 4 horas disfrutando ese par de mocosas diablillas. ¿Cuántos años tienen ellas, don Eli? La mayor tiene 27 y la menor tiene 24. O sea, siempre van a ser niñas, ¿verdad? Para uno. Sí. Yo tengo una de 12. Ajá. Para mí, igual sigue siendo una niña. Sí. No, para mí son mis bebés. La mayor, llegó un momento donde un día me dijo, ya, deja de darme tanto beso, ¿verdad? Y no se dejaba apapachar y no se... y la chiquitilla... Y eso es un golpe al ego, ¿eh? Terrible, terrible. Pero la chiquitilla siempre era como más dócil, ¿verdad? Y entonces un día yo la agarré, cuando tenía como 15 años, y le digo yo, mi amor, prométame una cosa. Me dice, ¿qué, papi? Yo, prométame que usted siempre va a ser mi bebé. Y me dice, sí, papi. Y entonces, cuando lo que sea, discutimos, es una mujer adulta, toma sus decisiones, yo no tengo por qué estar de acuerdo, discutimos todo lo que sea. Y yo al final siempre le digo, mi amor, no se olvide que usted es mi bebé. ¿Arte sí, de qué papi. tipo? ¿Don Eli pintan o...? Las que están más dedicadas al arte son mi esposa y mi hija menor. Mi hija mayor estudió diseño gráfico y trabaja en eso y es muy talentosa, pero se fue más por la parte del diseño. Mi hija menor pinta y ahora está haciendo cerámica, pero cerámica, digamos, artística, ¿verdad? Y mi esposa también, digamos que como artista es muy temperamental. Entonces, a lo largo de ya vamos a cumplir 30 años de casados, ella ha jugado con todos los medios artísticos, digamos, de las artes. Lo que ella pueda trabajar con las manos, le encanta. Entonces, pinta. En una época pintaba muebles, agarraba muebles viejos y los pintaba y le hacía una obra en el mueble, ¿verdad? Espectacular. Cuando estuvimos viviendo en Estados Unidos se matriculó en un curso, en un taller de joyería tipo, ni sé cómo se llama eso, o sea, joyería hecha a mano, pero más tipo industrial, artesanal, que no era joyería fina, digamos, ¿verdad? Sino que con pedazos de hierro y de cobre y piedritas y carambadas. Luego quedó embarazada, entonces decidió dejar de hacer eso porque se usaban muchos químicos en eso y le daba miedo por el embarazo, entonces empezó a hacer cerámica y ahí andaba. Y en ese momento está más dedicada casi que 100% a la cerámica. Don Eli, ¿podemos decir entonces que don Eli Feinstein no nació en cuna de oro? Yo no nací en cuna de oro. Mi papá era médico, entonces tampoco puedo decir que en mi casa haya habido carencias, nunca faltó nada. Pero mi papá era médico en las épocas antes del famoso enganche salarial, ¿verdad? Y entonces yo recuerdo cuando yo me gradué de la universidad y empecé a trabajar, mi primer trabajo ya profesional, que algún problema de salud tenía yo y entonces un día me dice mi tata, tenés cita en el San Juan a tal hora, ¿verdad? Llegate primero a mi consultorio y yo te acompaño, ¿verdad? Y justo ese era día de pago. Entonces yo fui, me dieron mi cheque, lo doblé y me lo eché en la bolsa de la camisa. Y se transparentaba. Entonces lo primero mi tata me regañó. ¿Cómo se te ocurre venir caminando desde el edificio Omni, ahí trabajaba yo, hasta el San Juan de Dios? Te viniste caminando por Avenida Segunda con un cheque ahí. Nunca pensé que fuera peligroso. Y segundo, me lo saca y me dice, déjame ver esto. Y lo ve y se le queda viendo. Mi papá no era de usar malas palabras, pero se le queda viendo y dice, no se va a huevar uno. Digo yo, ¿qué pasó? Y me dice, ven y vamos a recoger mi cheque. Y entonces me llevó, fuimos a recoger el cheque de él. Él hizo todo el trámite y al final le dice a la muchacha en la ventanilla, dáselo a mi carajillo para que lo vea. Y me entregan el cheque y ganaba menos él que yo. Yo en mi primer trabajo profesional, ¿verdad? Entonces, lo que le quiero decir con esto, Pablo, es, en mi casa nunca faltó nada. Decir lo contrario sería ofender a Dios. Pero también ha tenido que esforzarse para ganarse las cosas
que ha querido. Así es. Estar hoy donde está, tener una vida más solvente y todo. Estudiar, mi tata siempre me inculcó la importancia del estudio y de hecho mi tata nunca gastó en lujos. Cuando yo estaba en la universidad me invitaron a participar en un congreso estudiantil en Buenos Aires y la organización pagaba el 75%, yo solo tenía que pagar $250. Y mi tata me dijo, paseos a medio año, no, yo eso no se lo pago. Estudios, lo que yo tenga que sacrificar. Si yo tengo que vender la casa para pagarle a usted los estudios, yo la vendo, ¿verdad? Y entonces me ayudó a estudiar y me inculcó eso. Y entonces el esfuerzo propio, el trabajo, el talento de uno, el buen nombre, ¿verdad? Porque eso, mi tata era muy, donde vaya deja un buen nombre, ¿verdad? Así no le guste lo que le diga a su jefe, haga lo que su jefe le pide. Si tiene la oportunidad de explicarle que se puede hacer de otra mejor manera, hágalo, pero sea respetuoso, sea... y entonces, lo que hemos logrado, mis hermanos y yo, mucho con el apoyo de mis papás, que siempre estuvieron detrás, ha sido por esfuerzo, ¿verdad? Momento más difícil, don Eli, que ha pasado en la vida. Híjole, la muerte de mi papá, que me agarró joven, tenía como 33 años cuando él murió. Digamos que ese es el momento que no he superado, porque 20 años después yo todavía... Hay días que el sábado, por ejemplo, que me levanté y dije, perdón por la expresión, pero puta, qué ganas de poder llamar a mi papá y pedirle un consejo, ¿verdad? Y el otro fue cuando me diagnosticaron cáncer, hace 7, 8 años, que yo sentí que el mundo se me derrumbaba, yo pensé que ya era el final del camino. ¿Cuál era el mayor temor en ese momento? ¿Sus hijas? Mis hijas. 2 temores, uno altruista y uno egoísta. El altruista es, mis hijas todavía están muy pequeñas y yo no puedo dejarlas así, yo todavía necesito ayudarlas, empujarlas, impulsarlas, lo que mis papás hicieron por mí, yo quiero hacerlo por ellas. Y el otro, el egoísta era, son tan maravillosas esas chiquillas que no quiero perderme un día. No quiero no estar ahí el día que se gradúe del colegio. La menor, ya la mayor creo que estaba graduada. No quiero perderme la graduación de la universidad. No quiero perderme el matrimonio, llevarlas al altar, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, eso me destruyó en alguna medida. Yo pasé un par de semanas, tal vez un poco más, el primer mes en una nube oscura donde yo pensaba que ya me iba a morir. Y sobre todo porque el diagnóstico fue muy difícil. Y las primeras señales eran de algo mucho más agresivo de lo que dichosamente finalmente resultó ser. ¿Hoy ya se ha superado? Totalmente superado. Toquemos madera. Totalmente superado y voy religiosamente a los controles. Y cuando cumplí los 5 años y el doctor me dijo, teóricamente ya usted está, ya superó. Me dice, pero por su ocupación y su perfil político, me dice, si a usted no le importa, yo le voy a pedir que siga viniendo por lo menos 2 veces al año. Y sigo yendo y me hago todos los exámenes y para asegurarme de que todo está bien. Todo está bien. Pero ese primer mes, viera qué duro que fue, porque yo me eché a morir. Y después un día me pasó algo muy raro. Yo venía del hospital de hacerme unos exámenes. A 200 metros de mi casa hay una intersección que no es la más bonita del mundo. A la derecha hay un bar famoso, pero digamos que las instalaciones no son como muy bonitas. Que digamos, a la izquierda hay una escuela en bastante mal estado y al puro frente hay un cementerio. Y ahí tiene uno que hacer alto. Y yo llegué a hacer ese alto y por primera vez en mi vida, después de vivir ahí 10 años, levanté la mirada y vi más allá del cementerio. Y la montaña al fondo es espectacularmente bella. Y yo nunca la había notado. Y yo dije,
mira qué lindo. Y doblé ahí y después, los últimos 150 metros antes de llegar a mi casa, alguien plantó un montón de árboles en la acera y justo estaban floreados. Y yo dije, qué belleza. Carambada, es que uno todos los días pasan las preocupaciones de uno y ni cuenta se da que el árbol está en flor y toda la carambada. Y llegué a la casa y me senté en la sala, yo solo, y me empecé a regañar. Y dije, ¿qué te pasa, weón? ¿Qué es esa vara de estar echado a morir? Vos le vas a ganar a esta carambada. Además, así me lo decía yo en mi cabeza. Además, imbécil. Usted vuelve a preguntar, ¿por qué a mí? Y lo cierro a golpes. Porque, ¿cómo es eso de por qué a mí? ¿Por qué no a mí? Si chiquitos de 3 años les dan carambadas peores y personas que no tienen ninguna culpa de absolutamente nada, esto le da a cualquiera. La actitud me cambió por completo. La actitud cambia muchas cosas, ¿verdad? Sí. O sea, la actitud le ayuda a uno a enfrentar el problema. Pero a mí me cambió. Yo era una persona pesimista. No sé si era pesimista, no era tan pesimista como negativo. Era de siempre encontrar la sopa, el pelo en la sopa. Era el que, de hecho, los artículos que yo en esa época ya escribía yo para La Nación eran muy críticos y muy ácidos y eran buenos porque señalaba las carambadas que el resto de la gente prefería ignorar. Pero mucho era de eso. Yo veía una propuesta de política pública y lo primero que me saltaba a los ojos era todo lo que estaba mal en esa propuesta. Y sigo teniendo esa habilidad. Pero ahora tengo otra que me parece que es más valiosa, que es buscar también lo bueno. Entonces poder sentarme y decir, vea, me encanta esta propuesta A, B, C, D, E y F. Pero GHI, eso está mal y le resta tanto a lo otro que no vale la pena. Arreglémoslo, ¿verdad? Antes de esto, yo solo hubiera señalado lo malo y lo malo y lo malo y lo malo y me cambió por completo la perspectiva de la vida. Don Eli, la política. ¿Cómo llegó? ¿Qué significa en este momento la política en la vida de Don Eli Feinstein? ¿Cuánto rato nos queda? Porque cómo llegué yo a la política... nos quedan 5 minutos. Yo en el colegio, que era del grupo... En esa época decíamos de los nerds, los verdes, los que estudiábamos mucho y no éramos los más populares, ni éramos los más buenos para los deportes. Yo agarré una amiga mía y le dije, Gina, vos vas a ser presidenta del colegio, la primera presidenta mujer. Y hicimos un partido político y le ganamos al Partido de los Populares. Que por cierto, el candidato era un chavalazo, el candidato de ellos era un chavalazo y somos amigos y toda la cara. Pero era el Partido de los Populares y nosotros éramos el Partido de los Verdes y les ganamos. Y después llegué a la universidad y me fui conectando. La Asociación de Estudiantes de Ciencias Económicas llevaba como 6 o 7 años en manos de Liberación Nacional. Organizamos un partido, les ganamos, pero les ganamos, lo gorriamos. Así esa elección quedó 80-20 en porcentajes. Y de ahí nos pusimos a organizar un partido para la Federación de Estudiantes. Y al año siguiente, después de como 10 años de que Liberación Nacional tenía control de la Federación de la UCR, les ganamos. En ese periodo habían sido presidentes de la FEUR Antonio Álvarez de Santi, René Castro, me parece que Lionel Villalobos, si no me equivoco. Les ganamos. Y entonces me fui conectando en ese mundillo, me encantó. Pero luego yo me fui, me dieron una beca, me fui a estudiar afuera y me terminé quedando trabajando en Estados Unidos. Al final fueron 7 años que yo estuve en Estados Unidos. Entonces me desconecté por completo de esa carambada. Hasta que un día me llama Miguel Ángel Rodríguez y me dice, mira, quisiera que me vengas a ayudar en la campaña, en la del 98, la que ganó. Quisiera que me vengas a ayudar en la campaña. Mariachi. Antiliberacionista. Sí, no me puedo definir como mariachi, pero en aquella época del bipartidismo era rápidamente antiliberacionista y entonces
me inclinaba más hacia los ¿Sigue igual? socialcristianos. Bueno, yo creo que ahora soy rápidamente antiliberacionista y antisocial cristiano, antibipartidismo, pero en aquella época, uno liberal, la única salida política que uno tenía era en la unidad, que había un grupo de liberales, ¿verdad? Terminó el gobierno de Miguel Ángel y dije, no me vuelvo a meter en esta carambada. Pero la cabeza de uno queda picada y picada con... Yo sé que yo tengo buenas ideas, yo tengo buenas propuestas, yo puedo ayudarle mucho a este país y es una lástima que los partidos tradicionales no valoren eso. Y ahí me dio con otra gente fundar un partido. En la elección del 2022, ¿en algún momento la vio cerca de ser presidente de la República? Porque recuerdo que de un momento a otro, Liberal Progresista emergió como una fuerza y todo el mundo decía, aquí tenemos una opción diferente. Por lo menos se sintió en segunda ronda. Intelectualmente yo sabía que no, porque nosotros teníamos información y esto es en los últimos 6 días, que el Valle Central se convirtió en una marea naranja impresionante. Y lo que la gente del Valle Central veía era, este mae va a ganar, o por lo menos se mete en segunda ronda. Y el sábado antes de las elecciones yo estaba en mi casa y en eso oigo un escándalo afuera y me asomo por una ventana y era un montón de gente del partido que habían traído un decorador de carros sin decirme y agarraron mi carro y le pusieron un sticker así como de 2 metros que decía Liberal Progresista a todo lo largo del carro, ¿verdad? El carro que yo iba a andar el domingo. Y todos ellos trajeron sus carros y entonces aquello se convirtió en un taller de decoración de carros, ¿verdad? Y entonces bajé a hablar con ellos y estábamos ahí vacilando y en eso, a la que es hoy mi jefa de despacho, le suena el teléfono y le dicen, ¿dónde está Eli? Está en la casa. ¿Vos estás con él? Sí. Tráetelo a la Rotonda de la Hispanidad. Tiene que ver esto. Y nos fuimos para la Rotonda de la Hispanidad. Duramos como 1:30 o 2 horas en llegar a la Rotonda de la Hispanidad del taco de carros que había y puedo decir que el 80-90% de las banderas que había en la calle eran anaranjadas. Pero yo tenía información de que fuera del Valle Central, Punta Arenas, Guanacaste, Limón, San Carlos, Pérez Celedón, no, esa no era la realidad. Entonces nosotros sabíamos que habíamos crecido mucho, que íbamos a dar una sorpresa, pero no nos alcanzaba para llegar. Bien, don Eli, bueno, estamos llegando al final. Una última pregunta, ya después de escuchar su vida. ¿Hoy se siente Eli Feinstein un hombre realizado? No he llegado a ese punto en mi vida en el que yo puedo decir, estoy realizado, me puedo ir para la casa y no hacer nada más. Creo que falta mucho por hacer. Creo que este paso por la Asamblea me ha abierto los ojos en alguna medida que las cosas son mucho más difíciles y hay que seguir luchando. O sea, no por difícil uno tiene que darse por vencido, sino que uno tiene que redoblar esfuerzos. Yo no estoy satisfecho. Yo creo que con menos mezquindad política de muchos actores se podría hacer muchísimo más. Yo soy una persona de tender puentes, de hablar, de conversar, de buscar soluciones, de buscar compromisos que permitan avanzar. Y voy a seguir intentándolo, voy a seguir buscando mejorar la calidad de vida de los costarricenses, mejorar la forma en que se hace la política pública en este país. Este país tiene un potencial enorme. A mí me encanta, yo vivo enamorado de Costa Rica, pero lo hemos desperdiciado. Y yo sé que se puede hacer mejor y voy a seguir intentándolo. Don Eli, un placer y ha sido un gusto conocer la vida de don Eli Feinstein. Muchas gracias, Pablo. Un placer estar acá. De verdad que ha sido un enorme gusto. Bien, continuamos. Este ha sido su espacio. Conozca al diputado. Hemos presentado Conozca al diputado.